Utilizar los maniquís de simulación, ¿vale? Básicamente es la preparación antes de ir allá al tema de las vacas, ¿vale? Entonces ya a partir de la próxima semana vamos a utilizar los bovinos como primer modelo de estudio. Entonces ya a partir de la próxima semana sí, todos con su manual, ¿ya? Obligatorio. Cortado las uñas, por favor, humilde. Y sin ningún tipo de joyas durante la clase, ¿ya? De joyas, ningún accesorio. Entonces, ¿qué van a hacer? La próxima clase ya tienen el mameluco, pero durante la palpación, sí, lo primero, tener la mano totalmente sin ningún accesorio, pero como esto de acá la manga también puede ocasionar algún daño, entonces van a venir con su scrap obligatorio también. Y van a sacarse el mameluco y van a barrar a la otra semana. Ya, entonces eso un scrap, o en todo caso, si tienen mameluco con la mano cortada, lo pueden cortar, también no hay ningún problema. La idea es que no tener esta cosa para poder dañar a la animal, ¿no? Lo máximo cuidado posible. Son dos opciones. Se lo saca y tiene el scrap o lo corta la mano. ¿Ya? Eso básicamente. Botas, ¿sí? Botas o zapatos con punta de acero. Yo la bota tiene que ser con punta de acero también. La bota también. La Te pisa la vaca, pues no. Te haga que no daño. Pero igual nunca ha pasado, ¿sí? Pero igual por tema de seguridad vamos a tener que. Claro. ¿Qué más? Pateas un rato y ya te. Básicamente. Claro. Ya, entonces chicos, la práctica de día como les digo, simulación. Entonces, primero, ¿para qué nos serviría la palpación? Sí. ¿Solo eso? Identificar la estructura, anatómica. Ya. Si hay alguna Tumor, anomalía. Algún tumor. ¿Qué tipo de anomalías podemos hacer? Tumores, por ejemplo. En el caso, un tumor, por ejemplo. Ya, ¿qué más? A nivel, supongamos que el animal está bien, el tumor también ya tiene sintomatología, ¿no? Pero sin sintomatología, ¿qué es lo normal que podemos encontrar utilizando palpación, además de la gestación? Ya, ¿y cómo así? ¿Qué estructuras entonces tenemos que ir a? Primero reconocer las estructuras Ya. para poder determinar si hay una anomalía o infiltración. Entonces, ¿qué estructuras normales se espera encontrar cuando ingresan a la vaca? Y empiezan a Cervix. Ya. ¿Qué más? Cuerpo. Cervix. Fundo la punta. Por natural. ¿Cierto? Y después, lo más importante, tema de ovario. Ovario. Entonces, se puede hacer una evaluación ovárica con palpación, sí, pero hay que hacer mucha práctica, ¿no? Mucha práctica. Ya es una estructura muy chiquita, estamos hablando de 10 centímetros de diámetro, o sea, 10 milímetros de diámetro, muy chiquito. 20 sería mi total de ovario. Entonces, pero se puede decir, ¿no? ¿Y qué estructura, por ejemplo, es muy fácil de distinguir? Cervix. La cervix. ¿Y por qué es por eso la cervix? Además de identificar la anatomía, ¿qué otra biotecnología podría utilizar usando la cervix? Porque es donde entra para hacer la inseminación. La pistola, ¿cierto? Claro, ¿Recuerdan? Puede ingresar. Exacto. Entonces la cervix es la puerta entre quién y quién. Entre la vagina y el útero. Del útero vagina. Entonces, el semen, solamente durante una inseminación normal, ¿sí? O sea, toda la monta natural. El macho va, deja el semen todo en la vagina. Entonces el semen va a ir a más. Sin embargo, cuando hacemos inseminación, ¿por qué nosotros no nos convendría que quede en la vagina? ¿Pero por qué? Entonces hay un detalle. ¿Cómo? Cuando yo hago inseminación, ¿por qué no me convendría dejarlo en la vagina ya? Porque el semen, cuando cubre la monta natural, queda en la vagina, ¿cierto? Por la impulsión, pues la velocidad que ve. No, pero cuando hay la monta también podría haber esa... Ya, podría ser. Claro. Hay un estímulo, ¿no? Cuando el pene ingresa, el estímulo de retracción va a ser diferente cuando ingresas un fierro. Aparte, cuando es monta normal, la inyección que tiene el pene es con una pequeña presión que hace llegar al cervix directamente. Entonces no se puede dejar en el fondo vaginal porque no llegaría directamente al cervix y no pasaría. Exacto. Pero hay otra cosa a nivel fisiológico que es importantísimo. Entre monta y es obvio. Entre monta y
diseminación artificial, que es la cantidad de espermatozoides. ¿Cierto? Entonces, cuando hacemos monta natural, todo el semen, ¿cuánto hablamos de bovino, por ejemplo? ¿Cuántos mililitros creen que bota un bovino? 10. ¿Ahora un número? 20. Un bovino está entre 20 y 30 milímetros, es bastante. Puede hasta 50, bastante el semen. Entonces, todo ese semen queda en la vagina y luego va a haber una cantidad que vaya a ir hacia la célula. Inseminación no, inseminación nosotros utilizamos cuánto creemos. 5, 10. 10. 10. ¿Y cuántos mililitros o cuánto volumen creen que utiliza para inseminar? 5. Mínimo. Mínimo, porque es. Entonces, Antes. se llaman unas pajillas, lo vamos a ver en su momento, que tiene 0.5 mililitros, ni siquiera un ml. Una media. Entonces, y hay todavía pajillas que son 0.25 mililitros. Entonces, es por eso la gran importancia de la tecnología reproductiva. ¿Por qué? Porque de un semen, de un eyaculado, ¿cuántas pajillas puedes obtener? ¿No? Entonces, un montón, 100, 200. Entonces, un macho pudo haber creado solo una hembra, pero con inseminación artificial está haciendo que un macho cree a 200 hembras. Entonces, el tema de la difusión genética, la inseminación, por eso es potencia, ¿no? Esa es la gran utilidad dentro de las muchas de la inseminación artificial. Entonces, por eso que si un volumen tan chiquito lo dejo a la puerta de la cervix, obviamente pues, las chances de preñar son muy pocas. Pero hay especies que lamentablemente su cervix es muy complicado pasar. ¿Escucharon una? Ya camélidos, bueno, camélidos para empezar, el tipo ¿ya se llevaron camélidos todavía? Pero este lo van a hacer la clase que lleven. El tipo de ovulación de camélidos es única. ¿Alguien sabe por qué? Ya tiene que ver con eso, tiene que ver con la ovulación. Para que un camélido ovule, primero, ¿qué tenía que pasar en la mayoría de los animales domésticos? Para que ovule, ¿qué hormona tendría que actuar? LH, ¿cierto? Pico de LH, pum, sale el ovocito y permite, empieza a ir hacia dónde va el ¿Cuándo uterino? no, antes, el ovocito no va por uterino, ¿dónde queda? ¿Cierto? En el oviducto ocurre la fecundación. Entonces, los camélidos necesitan un estímulo aún mayor, o sea, otro tipo de estímulo para liberarse de ese ovocito. Y eso lo da el macho. Entonces, esas son laceraciones que ocurren en la vagina de la hembra, provocado por el macho, que va a ser ese pico de LH superior. Entonces, por eso que si una hembra no es montada, no va a volar. Entonces, se dice que no tiene ciclo estral, sino tiene ondas foliculares. Es decir, llega su diámetro mayor, como no hay ese estímulo, simplemente no ovula y otra vez eso. ¿Okay? Entonces, es bueno ver el camello, ¿ya? En su momento. Un tipo de ovulación así muy particular. ¿Okay? Pero igual, volviendo al tema de cervix, hay otra especie que, por ejemplo, es muy difícil pasarle la pipeta. Caprinos, todavía no es sencillo. Cerdos, por ejemplo, el tema de la forma de la cervix. Ovinos. Ovinos, por ejemplo, es muy complicado porque tienen generalmente los anillos son así. Entonces tú vas a ir pasando, pero llegas a pasar. El ovino no, es zigzag. Ingresas a la pipeta, te tocas con un anillo y ya es casi imposible. Entonces ahí sí tienes que hacer pues, vaginal o dejar una entradita de hacer. ¿Okay? Entonces, diferentes estrategias para hacer inseminación utilizando las cervix como conocer las cervix primero para que hagas plantees un mecanismo de inseminación. Entonces, ya vimos que para inseminación necesitamos palpar para diagnosticar preñez, necesitamos palpar para ver anomalías, necesitamos palpar para qué más. ¿Para qué otra cosa necesitamos palpar? ¿Alguna idea? ¿Solo eso? Hay una tecnología que necesitamos palpar para realizar, que es parecida a la palpación. O sea, ¿en qué sentido? La palpación para qué me sirve? Obviamente para diagnóstico, ¿cierto? Hay otra forma de diagnosticar, ¿cuál es? Ecografía. Entonces, ahí en este caso entramos
pues ya no, o sea, no entramos solamente con la mano, sino entramos con la sonda, con el traductor del lector, ¿no? Entonces, para hacer gestación de preñez. Entonces, volviendo al tema de gestación de preñez, en vacunos, por ejemplo, ¿cuándo la puedo realizar? ¿Cuándo creen que se podría realizar? ¿Y por qué creen que es importante realizarlo rápido la gestación? ¿Por qué no esperar que nazca y ya no proteger? Ya, pero ¿y por qué mejor no dejar que nazca? Ya sea no le vas a abortar a la vacuna. O sea, ¿por qué necesito hacer diagnóstico de preñez en el manejo reproductivo? La ubicación más que todo. Dime. La ubicación, a veces no están ubicados en un sitio, en una posición. Ya, pero eso lo tendría que hacer ya el tercio final de la ¿El gestación. tamaño? Dime. El tamaño del feto. Ya, si es muy grande que lo va a abortar, o si es muy chiquito. No, si es muy chiquito no le podría dar problemas. Para ver si está preñada o no, y así, si está preñada, no se le pone similar. Exacto, manejo reproductivo del alto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de hacer un diagnóstico preñez prematuro? Porque, fíjense, el tema a nivel producción, a veces es fuerte la palabra, pero el ganado tiene que producir, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que producir? Tiene que producir crías, o si está lactando, tiene que producir leche. Entonces, tú dejas mucho tiempo, lo inseminas y dejas que, no voy a esperar que para 9 meses y no estaba preñada. Entonces, en lugar de volver a inseminar, estás perdiendo todo ese tiempo. Entonces, a nivel costo, el productor está perdiendo mucho dinero. Está dando de alimentar una vaca que no está ni preñada ni está lactando. Entonces, lo peor que podría pasar, tener una vaca que ni siquiera que no da leche y no da cría, ¿no? Entonces, se hace un diagnóstico de preñez muy prematuro, o se intenta hacer lo más prematuro posible. ¿Para qué? Para otra vez volver a inseminarla, que sí quede preñada, ¿no? Entonces, después de la inseminación, ¿ustedes cuánto creen que es el porcentaje de preñez en vacas? Aprox. Tienes 100 vacas ahí y inseminas. ¿Cuántas crees con las que están preñadas? Vacas, ¿eh? 10. ¿De 110? No, 80 por lo menos. Pues estamos hablando de 50, 60, dependiendo del inseminador. El inseminador. 50, 60 es un porcentaje muy bueno. ¿Okay? Pero depende de otros factores, como condición corporal. Vacas muy flacas, ya tiene que ver con la producción de hormonas, por lo tanto, ahí la tasa va a bajar. Entonces, 50, 60 en vacas. En vaquillas, ¿mayor o menor? Mayor, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de 70, en el mejor de los casos, 80%, lo cual es un manejo reproductivo con una tasa de preñez del 80%, sería lo ideal. Pues como ven, vamos a poner 60%. De 10, 4 quedan vacías, ¿no? Entonces, bastante. Sí o sí tienen que tener un mecanismo de diagnóstico de preñez lo más rápido posible. Entonces, ¿cuándo considerarían ustedes que es lo mejor para hacer diagnóstico de preñez? O sea, ¿en qué tiempo ya puedo yo palpar el feto? ¿Al mes? 30 días, otro dato, 90, 60, a ver, 4 meses, 120 días. Entonces, ya palpando, o sea que el feto tú lo vas a palpar, hay dos formas de palpar, ¿no? Primero a nivel de membranas, en el cual tú vas a ver que hay un agrandamiento del útero, ¿sí? Entonces no hay, el feto está aquí, no hay forma que llegues al feto, ¿no? Entonces tendría que ser presión y no es bueno hacer presión. Entonces, al mes, 35, 45 días, ya tú evalúas el cuerpo uterino, no la presencia del feto, porque, como te repito, podría llegar al feto sí, pero tienes que hacer presión. Entonces, todo el tema de forzar no es bueno. Entonces, pero si tú tienes dos cuerpos uterinos, donde está el feto, obviamente ese cuerpo uterino va a empezar a tener la formación de membrana, va a empezar a tener líquido, ¿no? Entonces, va a haber un hinchazón. Entonces, ahí podrías empezar a decir, mire, este cuerpo uterino es diferente al otro. Aquí hay algo, ¿no? ¿Puede ser mi información? Puede ser, ¿no? Entonces, ahí está la magia a través de la ecografía. La ecografía, tú sí puedes ver qué es lo que tenía ese líquido, ¿no? Porque tú aquí ves por palpación. O sea, aquí hay un líquido, aquí tiene un líquido. ¿Será feto o no será feto? Pues bien, por ecografía ya nosotros podemos confirmar al 100%. Entonces, por eso la ecografía es muy, muy, muy importante. Siempre y cuando tú hayas hecho ya una palpación y hayas visto como que hay algún tipo de signo de preñez. Claro, a nivel de palpación. ¿No? Con 30 días ya tienes una respuesta de la precisión. ¿Ok? Entonces, ya
ya después de los 45, 60 días, ya es mucho más notorio. ¿Por qué? Porque ya no es una pequeña hinchazón, es ya algo que se está formando, ¿no? Entonces, ya los, por ejemplo, 2 meses o hasta 3 meses, ya tú llegas hasta llegar a sentir al feto, ¿no? Entonces, ahora es importante, por ejemplo, que el feto se va formando en el cuerpo uterino, pero mientras aumenta su tamaño, va a ir descendiendo, ¿sí? Va a ir descendiendo. Entonces, primero, aproximadamente a los 60 días, hasta los 70, empiezan a descender hacia el abdomen, ¿no? Entonces, pero ahí es mucho más fácil porque ya tú puedes llegar a palpar al feto como tal. Ahora, hay otras estructuras. ¿Ustedes ya vieron gestación o todavía no? Pero cuando lleguen. En rumiantes hay lo que se llama la formación del placenta. Hay unas estructuras que se forman en rumiantes solamente, cotiledones, ¿no? Que son las ligaciones entre el feto y la madre. Son altamente irrigadas. Entonces, a partir de 70 días, por ejemplo, cuando empieza a descender, ya puedes observar cotiledones. ¿Ok? Entonces, esto aquí es importante porque yo quiero que como informe me presentes tipo, qué es lo que se va formando y qué es lo palpable durante la gestación en maturos. ¿Okay? Entonces ya vimos primero las membranas, ¿sí? Luego la presencia de cotiledones, luego el feto va a descender, entonces va a estar a nivel de abdomen, ¿sí? Entonces toda esa secuencia, las cositas que uno esperaría palpar cuando mete la mano en una gestación. Entonces quiero que me hagan un informe, ¿ya? De eso. Ahí está también estudiado esa tabla, dice, mira, el pecho de tal tamaño a tal día, pues van a encontrar bastante información. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué vieron esta clase en línea? ¿El lunes que vieron en el repo? ¿Cómo? A ver, ¿qué se acuerdan? ¿Nada? ¿Se queda 2 meses en la clase? A ver. Hay 2 fases, la primaria y la secundaria. Otra fase. ¿Qué concepto de la primera? En la primaria se llama la fase 1. Y la segunda era la ¿Te lo paso o me lo paso? Lo paso. ¿Sí, no? ¿Ah? ¿De qué? No, pues si no vine la clase pasada. No estuve en la clase, no vine en la clase pasada. ¿Tú me viste? No sé. Ya. Voy a hacer a mi grupo. Exacto. Y a ver, ¿cuánto te salió? ¿Qué les dejo profesor acerca de la homogénesis? ¿Para que recuerden o no? Homogénesis. ¿Cuál es la diferencia entre homogénesis y foliculogénesis? Ahora sí los solicito el color. ¿Qué involucra homogénesis? Yo cuando digo foliculogénesis, ¿involucra división celular? ¿En la foliculogénesis no hay división celular? Pero para que tú, por ejemplo, lo primero que sabemos en folículo, ¿qué es? El diámetro aumenta. ¿Y eso qué significa? Que las células se alargan, crecen. ¿O hay? Entonces, hay división celular. Lo que no hay, ¿qué? No hay división reduccional, tipo, siguen siendo células diploides. O sea, solo división. Pero en la homogénesis sí, ¿no? Aquí ya hay, pasa de una célula, la ovogonia, que es 2N, hasta el ovocito, que es N, ¿no? Aquí sí hay reducción del material genético, ¿no? Entonces, terminamos de división celular. El espermatogénesis, ¿qué ocurre? Dime. Ya. Pero que, por ejemplo, ¿qué es lo más resaltable de la... ¿Qué consideramos más así de todos los pasos del espermatogénesis más interesante? Nada.
Proliferación. Ya. ¿Qué considera la proliferación? Proliferar, ¿qué significa proliferar? Solo ser vivido. ¿No? Proliferar, y hay palabras, diferenciar y proliferar. Proliferar es división. Proliferación nada más. División. Ya diferenciarse, ¿qué quiere decir? Que la célula cumple otras funciones, se diferencia. ¿No? Ya, entonces, primera fase es proliferación. Luego, punto donde se da la mayor. ¿Cómo se forman los espermatozoides? ¿Cómo se forman los espermatozoides? Es la tercera fase. Tiene un nombre, esa tercera fase. Fase meiótica. No, fase meiótica. Meiótica es la segunda. Es la segunda fase. Espermato. Ay. Espermatogénesis es la otra. Pero hay una fase en la cual la espermátide pierde su citoplasma, ¿no? Para justamente formar flagélita. ¿Cómo se llama esa fase? Espermigénesis. Espermio. Es eso, por ahí. Espermiogénesis. Espermio. El espermio se forma. ¿Ok? Entonces, es la última fase en la cual justamente. Primero, las células testiculares, por así decirlo, eran redondas. Redonda. En la espermiogénesis pierden el citoplasma y ahora son la forma flagelada. Entonces, ya, yo sé por hacer preguntas a los chicos en la clase, ¿no? Para que no se olviden. No fue un lapsus. Dime. ¿Cómo? ¿Pero qué les digo? ¿No eran tres pasos? ¿Cuál es la tercera fase? Yo creo que sí. Eso lo hicimos el sábado. ¿Qué? El sábado, el lunes hemos hecho. ¿Qué clase tienen? No es este día. Ah, no, ya la clase no es hoy está hablando de Ya, pues estoy. ya, ahora sí la parte práctica, ya chicos. Mete mano tú. ¿Estás seguro? Porque de acá haces una práctica necesaria, sí, porque es que dice que nadie, por favor, no le damos por cosas de la vida. Un voluntariado. Tú ya no. Yo. Entonces ya más o menos sabe. Pero igual, para palpar vacas, dos cosas simples. El guante para que te protejas y el gel para no causarle mucho daño a la animal, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es los grupos, ¿vale? ¿Cuáles son los grupos? Ya. Tú eras con los dos, de los tres, de los cuatro. Yo. No, yo soy con. Yo soy con Julio. Y quedó con Doris, ¿no? ¿Comenzaron con ella? Ya, pero sí trabajaron. Bueno, yo. Ya entonces por grupo van a escoger cada uno un modelo animal, ¿vale? Chicos, arriba. Yo quiero estar. Yo quiero estar.